Hola, estás escuchando Las Fonotertulias. Somos Lola, y Dani, los presentadores de este podcast. un espacio creado para fomentar, compartir y fortalecer nuestra amada profesión de fonoaudiología. Bienvenidos. Hola, buenas noches amigos de las Fonotertulias. Bienvenidos nuevamente a su programa, su lugar donde podemos compartir, donde podemos opinar. Y bienvenida Lola nuevamente a este capítulo 10. Hola Dani, un placer estar nuevamente con todos ustedes y con vos en este nuevo capítulo que tenemos, que lo hemos llamado, lo vamos a hacer un poquito diferente esta vez, vamos a hacer una dinámica diferente donde vamos a hablar un poco de la experiencia personal acerca de cómo hemos ejercido nuestra profesión fuera del país, porque pues vos saliste del país, yo también, y pues qué rico poder compartir como esta experiencia que sabemos que muchos de nuestros colegas también la tienen, además que otros que vienen en camino, tanto estudiantes, desean saber cómo es esa experiencia de ejercer nuestra profesión fuera de nuestro país. Entonces, Es verdad, les interesa bastante, a veces tienen muchas preguntas. Cuando yo estaba por allá por Ecuador me escribían que cómo hice, y pues vamos a solucionar algunas dudas pues hasta donde podamos, porque igual tú sabes que esas cuestiones de pedir visas y ese tipo de cosas pues van cambiando y van cambiando muchos de los requisitos, entonces hay que estarse actualizando en esa cuestión si es que uno quiere salir del país. Entonces creería que le vamos a dar como la información como básica, como para que ellos sepan qué tienen que hacer y hasta dónde podemos llegar con nuestra información también. así es, Dani, y pues de acuerdo a nuestra experiencia, que es lo que podemos compartir, ¿no es cierto? Porque cada caso es particular, como tú mismo lo dices, y de acuerdo pues al país donde emigremos es la experiencia y los requerimientos. Entonces, bueno, Dani, yo sé que vos partiste de nuestra amada patria hacia otros horizontes. Entonces, cuéntanos hacia dónde tú partiste y cuál fue esa razón que te hizo emigrar. Pues mira, Lola, yo después de haber estado trabajando acá en Colombia por algunos años, decidí buscar como esa posibilidad, ya que tenía cerca al país vecino de Ecuador. Entonces, pues yo prácticamente como estoy acá en la frontera, eh, pues me aventuré. En algún momento, cuando estaba trabajando acá en mi ciudad, veía que pues igual por cuestiones de pagos que se demoraban un poquito por las cuestiones de contratación de las EPS y esta cuestión, decidí como que no esperar tanto, y mi objetivo en la cabeza siempre era como que tengo que reunir plata para poder especializarme, para poder ir a estudiar. Y esa plata de pronto no la podía encontrar acá tan rápido como quisiera. Entonces decidí buscar otros destinos, me encontré por ahí por Ecuador, busqué trabajo por internet y decidí irme para allá, para Quito. Estuve en la ciudad de Quito, estuve trabajando y ya llevaba 6 años y medio más o menos, y cuando empezó la pandemia pues me tocó regresarme, pero estuve 6 añitos viviendo por allá. Ya han sido 6 años llenos de experiencia y de muchas, muchas cosas bonitas y buenas. ¿Y a ti cómo, o sea, cómo hiciste para, digamos, dónde emigraste, Lola? Bueno, Dani, antes de yo contar mi historia, quiero Dale. decirte que no sabía que habías durado tanto tiempo en el Ecuador, o sea, bastante tiempo. Yo, la verdad, pensé que había sido menos. Bueno, pero ahorita seguimos charlando de cómo te fue por allá, por el país vecino. Bueno, pues yo emigré a los Estados Unidos. Fue una experiencia muy positiva y las razones por las que emigré fue porque se me dio la oportunidad. La verdad, tú sabes que la vida está llena de oportunidades y uno tiene que aprovecharlas. Eh, Se me dio la oportunidad donde se brindaba la posibilidad de ejercer nuestra profesión allá de una manera correcta, es decir, pues con todos los requerimientos que se solicitaban, que son bastantes, y pues la tomé, porque una de las razones, creo yo también, que por la que emigramos es buscar mejores posibilidades,
tanto profesionales como económicas, porque lamentablemente en nuestro país, si tenemos que ser muy sinceros, no se brinda como esa oportunidad laboral de nuestra profesión, como quisiéramos, ¿no? Entonces es lo que hace que muchas veces estas oportunidades que se nos presentan las tomemos. Y pues la verdad no me arrepiento de haberla tomado porque los aprendizajes que se obtienen son grandísimos en todos los aspectos. Entonces pues decidí hacerlo porque se me daba la oportunidad y pues esa es mi razón por la cual yo emigré. Chévere, Lola. O sea, mira que cuando tú, o sea, son como dos casos completamente diferentes, ¿no? Porque tú tienes una oportunidad. Yo lo veía como más como una necesidad. Son como casos de donde uno tiene que buscarse la forma de salir adelante, pero tú lo haces como desde otra perspectiva y es genial, genial. Yo lo busqué, me lo busqué, quise explorar, quise experimentar. Dije, me voy por acá porque está cerca de mi tierra, porque tampoco me gusta estar tan lejos de mi familia, porque soy muy familiar. Y cada que podía venía. La verdad es que durante el último año no hubo fin de semana que me quede en Ecuador, igual solo son 5 horitas de diferencia, pero Aquí igual, o nomás. sea, es una cultura diferente. Y hablando de cultura, pues uno tiende a tener algunos choques cuando entra a otro país, ¿cierto, cierto Lola? Mira que, no sé si comienzas tú, pero sí me gustaría saber, Lola, ¿tú qué opinas? De esos choques de pronto, o de esas cositas que uno se encuentra ya y que le es difícil de pronto tener en cuenta porque vas acostumbrado de una forma de vida, vas acostumbrado de una forma de trabajo y de pronto te encuentras con un trabajo diferente allá. Como las ¿Cómo te fue? barreras. Ajá, esas barreras. Exactamente. Bueno, Dani, pues yo creo que las barreras, vamos a hablarlo en general, ¿cuál sería como las barreras que nos podríamos encontrar? Y de ahí ya te cuento las barreras que de pronto yo me encontré, sí me encontré con barreras, ¿no? Bueno, las barreras que uno puede encontrarse, pues está la parte cultural, ¿no? Porque somos totalmente diferentes en cada país. Eh, a pesar de que estamos en el mismo continente, América, pues las costumbres, la cultura, del americano, como se diría popularmente, pero pues América es todo el continente, del estadounidense es diferente. Pero pues es un país que es rico también en varias culturas, porque es un país de migrantes, ¿no? Entonces también tenemos la barrera lingüística. Afortunadamente no la tuve, manejo el idioma, entonces no tuve esa dificultad, digámoslo así, ese desafío de comunicarme o de expresarme, no la tuve. Eh, soy bilingüe desde antes de partir, entonces pues la verdad no fue difícil, creo que fue una gran ventaja, pero podemos encontrarnos con diferencias también dialectales, ¿no? Porque dentro de nuestros países latinos e hispanohablantes, perdón, también nos encontramos con esas diferencias. Entonces, también tuve que aprender también las diferencias dialectales porque traté familias de diferentes países de nuestro continente Ya. y también de otros países. Entonces, es aprender como ese vocabulario, aprender de sus culturas, de sus costumbres, de tantas cosas que nosotros como fonoaudiólogos tratamos con lo que es lenguaje, la alimentación, que todo está, o sea, está implícito las costumbres, la cultura y esas raíces de cada país y que deben ser respetadas, ¿no? Y que uno busca que también las nuestras sean respetadas, ¿no? O sea, más que una aceptación es un respeto por la otra persona, por sus raíces, por su cultura. Entonces uno quería yo que es una de las barreras que de pronto muchas personas se podrían enfrentar, ¿no? La parte lingüística, la parte cultural, pero esas son como en general. Yo lo que ya pues te expliqué, no, la cultura no me dio tan duro porque, bueno, mi esposo es americano, entonces pues digamos que yo soy lo que se llama bicultural, Miti, porque miti. sí, más o menos, entonces resulta que mi esposo es americano, entonces siempre la cultura que manejamos en la casa pues es
es tanto la colombiana como la de él. Entonces, respetamos, celebramos eventos especiales de cada una de nuestras culturas. Entonces, he estado como acostumbrada, entonces no fue algo difícil. Tal vez lo aprendí mucho de las otras culturas, de los otros países, de hindúes, de nuestros países centroamericanos, de los suramericanos, que tenemos, o sea, a pesar de que haya diferencias, también hay muchas similitudes, ¿no? Porque pues hay muchas cosas donde concordamos como que, lo mismo, y como esa alegría de que sea igual. Por ejemplo, tenía una amiga que es argentina y ella cuando conocía a su mamá me decía, tú también eres fono. Y para mí fue una alegría que me dijeran fono en otro país, porque pues en Estados Unidos es Speech Language Pathologist. Entonces que ella me dijera, vos también sos, porque es de la Argentina, vos sos fono. Eso fue una alegría, yo decir, ya también le dicen fono. Y así, ¿no? Fonoaudióloga, sino Sí, sí. fono. Entonces eso te alegra el corazón y como que te acerca a tu patria y es algo muy, muy bonito. A pesar de que ella no fuera colombiana, pero era muy lindo ver esto y el como la unión, ¿no? Entre nosotros cuando estamos fuera y nos encontramos con otra persona que así no sea de nuestro país, pero que hable nuestro idioma o que tenga muchas similitudes en cultura, realmente es algo muy bonito. Es muy bonito y creo que más que barrera es como derrotar eso y acercarnos como a lo positivo, ¿no? Entonces, eso es lo que yo creería, o sea, y esa es mi Mira experiencia que, mira que Lola, ahorita hablando de esto que tú dices, tú eres fono, a mí me pasó algo cuando estuve en mi primer trabajo allá en Ecuador y resulta que llegó, pues yo en ese momento era como encargado también en un momento dado de recibir algunos pacientes o de captar pacientes para poder darles una asesoría inicial, ¿sí? Y siempre llegaban preguntando allá, venga, pero yo vengo buscando un terapeuta del lenguaje y usted en su uniforme dice fonoaudiólogo, o sea, a mí me mandaron es porque necesito un terapeuta del lenguaje. Entonces uno dice, no, y entonces comienza uno a luchar, o pues no a luchar, sino como que a, a, a mm, enseñar a y aclarar. enseñar y aclarar que pues el trabajo básicamente se tiene que hacer de la misma forma, que lo que único que cambia son los nombres, que a Exactamente. pesar de que pues hay obviamente en esa época, recuerdo que la terapia del lenguaje en Ecuador eran 4 años, que yo había estudiado 5 años en Colombia porque nuestra carrera era Es profesional. profesional, allá Es, prácticamente eran tecnólogos en terapia, entonces, sin embargo, también son muy bien preparados, o sea, uno tiene que explicar todo ese tipo de cosas para poder, digamos, que el paciente confíe en uno, porque aparte también que eres de otro país, que eres colombiano, entonces muchas veces la gente también allá se prevenía un poco, ¿sí? Entonces uno tiene que mostrarse como es, mostrarse como el profesional que es, hablar tal cual como se debe ser, aclarar toda esta situación y decir, bueno, o sea, el fonoaudiólogo se dedica a esto y a esto, y estamos capacitados para atender y comenzamos, fue como una capacitación a los padres que llegaban ahí a preguntar por terapia del lenguaje, porque ya los envían a terapia del lenguaje. Entonces fue hacer ese trabajo de trabajar con las familias, de poner carteles en las salas de espera para que ellos sepan qué es la terapia del lenguaje, qué es la fonoaudiología, que tienen mucho en común, que es, pues, básicamente es otro nombre, como te digo, que en otros países se conoce de diferente forma, pero básicamente se trabaja, pues, pues de es la acuerdo a misma lo que es el profesión. paciente, la misma profesión. Exacto. Exactamente. ¿Mm? Sí, Dani, eso tienes toda la razón. Y bueno, ya que estamos hablando de eso, pues contemos un poquito cómo serían las denominaciones en otros países, como para que las personas que nos escuchan y que nos van a escuchar
lo sepan. Yo generalmente cuando hago capacitaciones siempre informo sobre esto porque es importante como mostrar, digamos que es diferente en otras profesiones. También ocurre, por ejemplo, en fisioterapia. Entonces es bueno aclararlo porque a veces la persona piensa que es otra profesión, como tú lo dices, ¿no? Entonces es como enseñanza, ¿no? Y siempre pues nosotros pues estamos capacitados para eso, para dar educación. Entonces, bueno, fonoaudiología la decimos en la mayoría de los países de Sudamérica, se llama y se conoce como fonoaudiólogo o fonoaudióloga, nuestra profesión, ¿no? En en países como Ecuador y Centroamérica está terapeuta y también en Venezuela, terapeuta del lenguaje. Mira, En Lola, Centroamérica también sin algunos embargo, países dice, qué pena, te interrumpo ahí, Lola. sí, Sin tranquilo. embargo, en Ecuador ahorita en este momento Mm, ya comienza, o sea, el pensum ya se ha cambiado y ahorita ya son fonoaudiólogos. sí, Hasta ok. hace un Ujú, tiempo se graduaban como terapeutas del sí. lenguaje. Sí, en Venezuela también tienen, en Venezuela tienen las dos, según lo que tengo conocimiento. Si me equivoco, pues pueden escribir y decir, no, aquí no, nosotros ya cambiamos, pero sí tengo conocimiento de que muchas personas de Venezuela tienen el título de terapeuta del lenguaje y otras tienen terapeuta del lenguaje y también tienen el de fonoaudiología, ¿no? En Centroamérica, sobre todo lo que es Guatemala, y Honduras, creo, no estoy segura, o sea, no estoy segura si sé que en Guatemala son terapistas del lenguaje. También está logopeda, que es en España y también en Cuba, y también en México es licenciado en terapia del lenguaje y la comunicación humana, que pues realmente es como la profesión en general. En Europa, bueno, ya hablamos de España, en, en Inglaterra es Speech Language Therapist, o sea que es terapeuta de habla y lenguaje. Y en Australia también es Speech Language Pathologist, en Francia es ortofonista, en Italia logopedista y en Estados Unidos Speech Language Pathologist, o sea, patólogo del habla y lenguaje. Entonces, como vemos, somos fonoaudiólogos, pues nosotros nos vamos a referir a fonoaudiólogos porque pues es el título que nosotros tenemos en nuestro país. Pero es importante como hacer esa aclaración para que cuando se presenten en otro lado puedan hacer esa homologación de decir, bueno, Del en mi título. país se llama así, tan, tan, pero o sea, bueno, se me va a salir la palabra scope of practice, o sea, lo que nosotros hacemos va a ser, pues, las funciones que nosotros ejercemos, las aclaramos y pues Las vemos áreas, que tenemos todas estas las áreas áreas de práctica. que también las tratamos. Bueno, Dani, entonces tú me preguntaste por las barreras, ¿no? Entonces ahora ya Sí, sí, hicimos el paréntesis ahí, ahora regresemos. Ya hicimos, me preguntaste sobre las barreras, pero entonces hablemos también de esos pros, ¿no? Porque pues no son solamente barreras. Claro que, bueno, yo dije las barreras que pronto podríamos encontrar y tú hablaste un poquito. No sé si quieras ampliar un poco más, digamos, de lo que tú te enfrentaste y también esos pro, ¿no? Los pro que se encontraron cuando partiste y la experiencia, pues allá, lo positivo, ¿no? Porque ya, pues hay mucho aprendizaje. claro. Mira, las barreras, pues, o sea, no tanto como barrera la vería, pero sí como un poquito difícil de hacer. La cuestión esta de tramitar la visa para después pasar, digamos, uno tendría que sacar el pasaporte para sacar una visa de turista, después sacar una visa de residente como profesional, después sacar, digamos, la cédula, después hacer acreditar el título en una institución que se llama CENESID, después de eso acreditarse en otra institución, digamos en el Ministerio de Salud. O sea, todos esos pasitos que son un poquito tardíos y que de pronto uno se tiene que poner a dar vueltas por allá, fueron como los que, de pronto porque a mí no me gusta dar mucha vuelta, no me gusta hacer colas en los bancos ni nada de ese tipo de cosas, pero son como que lo que a uno lo desespera, ¿sí? Como que, ay, bueno, toca hacerlo, pero pues al final
uno sabe que es para ejercer bien, para hacer las cosas bien y para trabajar legalmente, y que es lo mejor que puede hacer uno. Y también de pronto ya en la cuestión laboral, encontrarse de pronto con, digamos, con esta cuestión de que, bueno, él es colombiano, no sé, como que sí que no, como que si me lo recomienda usted, yo trabajo con él, pero sí me gustaría como que estar pendiente de mi hijo. Entonces yo prefería también meter a las personas que a la consulta conmigo para poder trabajar con ellos y poder trabajar con los niños. El ganarse la confianza de los padres, que no solamente es allá, también es en todas partes. ¿Sí? La cuestión de la cultura también, de pronto que en algún momento me dice una señora, pero es que de pronto mi hijo va a terminar hablando así como usted, yo no quiero. Entonces yo le decía, no se preocupe. Comenzaba a decirme ese tipo de cosas, entonces, pues como que uno poco a poco se iba ganando esa confianza de los padres, de pronto el que uno a veces también es como muy activo, muy despierto, y de pronto los niños también, como que ganarse a los niños en un principio también es un poquito difícil de pronto por cómo te escuchan hablar, en fin. Y los pro es que uno, o sea, hay muchos pro. Yo creo que uno encuentra, conoce gente, digamos, gente espectacular, gente bien preparada, gente que de pronto le enseña a uno cosas nuevas, el conocer culturas diferentes también, porque ya uno se encuentra también con migrantes de todas partes, de muchos países. Incluso llegaban a nuestro trabajo gente de Estados Unidos a aprender cómo hacíamos nosotros las terapias de lenguaje. Entonces, gente de Alemania, gente de España, llegaban a observarnos en ese entonces. Entonces, hay muchas cosas buenas porque uno comienza a aprender de todas esas culturas, pero también de la gente de allá, ¿sí? El adaptarse, por ejemplo, a esas rutinas o a esos nombres que de pronto cambian un poquito a las comidas, a de pronto tú sabes que uno tiene que adaptar la terapia o tiene que adaptar el tratamiento de acuerdo a las necesidades del paciente y lo funcional para el paciente. Entonces uno tiene que buscar cómo se llama, si acá se llama una sopa de una manera, ya de pronto se llama de otra forma, entonces tiene que ir adaptando ese vocabulario y, y de pronto es esa riqueza cultural que tienen nuestros países suramericanos y en especial Ecuador, pues porque yo estuve allá, como te digo, entonces uno tenía que adaptar todo ese lenguaje que uno tiene, ese vocabulario, adaptarlo a ese entorno y a esos contextos de cada familia. Conocí familias muy buenas, conocí gente que cuando salí de algún trabajo donde yo estuve fijo, estuvieron conmigo, llegó gente nueva, pude, tanto así pues que pude formar mi centro allá en apoyo con otra socia que hicimos sociedad allá. Mira, yo me fui solo por el ánimo de estudiar. Mi ánimo era conseguir plata para venir a estudiar. Logré ese objetivo porque conseguí la plata y vine a estudiar acá a Colombia, pero además tuve la oportunidad y valiosa oportunidad de que la gente siga creyendo en nuestro trabajo pudimos formar empresa. Entonces eso es un pro súper grande porque se abrieron muchas posibilidades, Lola. Y a ti entonces, ¿cómo te fue, Lolita? Bueno, Dani, pero fuiste por una cosa y saliste con un poco, ¿no? Hasta con centro y todo. Pues felicitaciones. Yo creo que eso es algo, es pues un logro como muy grande para uno, ¿no? Salir, va con unas perspectivas, con unos ideales y poder como alcanzar otras cosas positivas también pues para, como personales, como profesionales también, ¿no? Tú fuiste con el ideal de tener dinero para, o sea, poder ahorrar dinero, ¿cierto? Conseguir ese dinero para poder invertirlo en tu especialización y pues yo sé que lo lograste, ¿verdad? Gracias a eso lo pudiste hacer y y después hacer eh, montar tu propio consultorio, tu propio centro, crear como
ya independizarte, no ser, digamos, el empleado de una empresa, sino tú formar empresa. Y creo que eso es algo que para uno es supremamente maravilloso porque eso es lo que pues todos apuntamos, ¿no? Tener nuestro propio negocio, ¿cómo se dice? El propio negocito. Bueno, pues a mí me fue muy bien, gracias a Dios, porque aprendí mucho, me entrené, bueno, que es algo que me gusta mucho también, la oportunidad de entrenarme, de estudiar, la oportunidad de crecer, de conocer eh, a nivel profesional como el ejercicio, ¿no? De nuestra profesión, también el poder conocer tantas familias de tantos países y poderme enseñar tantas cosas. Ese intercambio cultural y lingüístico es supremamente maravilloso y creo que eso es una de las grandes riquezas, ¿no? Que uno tiene. Y pues contras o algo así como barreras, además de la que vi, no, yo creo que uno, como de pronto tristeza por otro, de su país, de extrañar, porque pues yo también soy muy familiar, pero eso también lo impulsa a uno, ¿no? A que, bueno, sí puedo hacerlo. Entonces eso fue como lo más valioso que yo pude obtener, o sea, experiencias personales y profesionales en todo, ¿no? Entonces fue algo muy positivo y mucho enriquecimiento, pues, cultural también. Mira, Lola, que, o sea, yo te conozco desde hace tiempo ya. eh, Será ahora pudimos compartir más en esta pandemia, porque sí bastante. hablábamos, pero en esta pandemia pues fue como que nació este proyecto, nacieron muchas cosas. Y Lola, pues, o sea, yo considero que tú nos has enseñado mucho a muchos de nosotros y eso es lo que te hace a ti como persona, porque tú eres eso, o sea, tu esencia es enseñar sin ninguna especie de compromiso adicional de parte de la otra persona quien está aprendiendo de ti. Pues es agradecerte, Lola, porque realmente, o sea, tú vienes llena de toda esa experiencia de otro país, llena de esos aprendizajes, además que te encanta leer artículos en inglés y todo eso, y pues realmente es fascinante escucharte siempre. Em, Gracias, pues Dani, por Lola, las flores. No pensé. como siempre, ¿no? Yo igual, vos sabes que te admiro mucho, Lola, Ay, que gracias, Dani, tan bello. en algún momento yo te lo he dicho y no, realmente es lo que uno tiene que decirlo, ¿sí? A mí me gusta decir las cosas y cuando siento algo, pues las digo. No me quedo Lola, con nada, no me no me quedo quedo con con nada. nada, porque uno tiene que, que dar lo que está dispuesto también a recibir. Y Así yo es, de Dani. ti he recibido mucho aprendizaje, Lola, y seguramente vas a seguir compartiendo tus aprendizajes. Claro que sí. Ya Hay, me comprometiste ya. Bueno, está bien, Dani, está bien, igual está bien. aquí estamos compartiendo mucho con nuestros oyentes. Claro. O sea, este es un espacio y por eso, o sea, este es uno de los proyectos que yo tenía desde hace muchísimos años y es muy bonito poderlo hacer porque ese era el objetivo, poder compartir, hacer crecer, seguir creciendo personal y profesionalmente y hablando pues, de algo tan maravilloso como es esta profesión, ¿no? Porque pues, siempre digo que la amo y es cierto. Entonces, pues realmente es muy bonito poder compartir y encontrarse en el camino con personas que tengan como esos proyectos similares y que uno pueda llevarlos a cabo, ¿no? Bueno, entonces ya nos pusimos sentimentales otra A ver, Lola, vez, yo te iba a entonces, preguntar algo que de pronto no se nos escape, y a es ver, qué requisitos tú, o sea, qué tenías que cumplir para poder ir a Estados Unidos, o cómo fue que bueno, llegaste hasta allá, porque sí, eso bueno, no me hablemos queda ahora de los requisitos, porque tú hablaste un poquito como las barreras, claro. como la parte del trabajo de, ¿cómo se llama eso? Como lo de la visa y todo eso. ¿Listo? Entonces, Ujú. bueno, realmente yo te cuento, ¿qué requisitos? Muchos. Para irme para Estados Unidos me pidieron varias cosas. Bueno, una de las cosas que me pedían, bueno, todo el proceso de visado, todo eso, la empresa donde tuve la oportunidad de trabajar, colabora en cuanto a los permisos y todo, pero pues también está el trabajo que uno debe realizar. Entonces, cumplir con, digamos, con mayores créditos académicos, pues porque en Estados Unidos se requiere tener un máster.
o sea, el magíster, o sea, la profesión de nosotros, los 5 años que nosotros hacemos como fonoaudiólogos, sobre todo en Colombia, es catalogado como un bachelor, que sería como un bachillerato, algo así, solamente de fonoaudiología. Entonces ellos requieren que tú tengas, para ellos un bachelor es menos tiempo, ¿me entiendes? Pero por créditos, ellos tienen que después continuar y hacer 2 años más para hacer una maestría, ¿ya? Para poder ejercer en diferentes áreas. Entonces, realmente en Estados Unidos todo es requisito, mucho estudio, mucha documentación y pues uno tiene que, si uno se apuntó pues a esto, por decirlo así, si tomó esta oportunidad, pues hacerlo. Entonces hice mi especialización y dado todos los créditos más otros estudios, se hace un análisis, se envía toda esa documentación desde la universidad, son muchos papeles que piden y todos esos documentos pues tienen que tener sus traducciones oficiales y se tiene que enviar a una oficina que se llama la Office of the Professions, que es la oficina de profesionales que revisa, como decir, tu caso. Entonces, abre tu expediente, revisa que todos los documentos y todos los requerimientos que ellos solicitan para ejercer de acuerdo al estado donde tú vas a trabajar, ¿no? Porque eso cambia, dado que, o sea, nuestro país está dividido por departamentos, porque es un estado democrático. En Estados Unidos es un estado que se llama estado federal, entonces los departamentos que nosotros conocemos se llaman estados allá. Entonces cada estado es autónomo y puede solicitar diferentes requerimientos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo mi licencia en New York, entonces si en New York piden 5, un ejemplo, de pronto en otro estado como Texas, de pronto me pide los mismos más otra cosita, ¿no? Entonces, todo eso que van pidiendo, uno tiene que enviarlo. Entonces, una vez llega a la Office of the Profession, ellos revisan y dicen, ¿sabes qué? Vas bien, pero te falta tal cosa. Por ejemplo, gracias a Dios a mí no me faltó papeles, todo lo envié y realmente me salió muy rápido. O sea, comparación, digamos, de pronto otros colegas con los que estábamos realizando el proceso, nos salió primero algunos y a otros se demoró un poquito. Y después tienes que presentar un examen. Claro que eso se puede hacer desde aquí también. Antes, un examen en inglés es como decir lo que actualmente, en nuestro tiempo se llamaba ECAES, actualmente se llama las pruebas saber, que son profesionales, o sea, de la profesión. Entonces, es decir, que tú presentas, es decir, todo lo de tu profesión, ¿cierto? Te hacen un examen de tu profesión. Eso es requisito no solamente para el extranjero, sino para todo el mundo, hasta para ellos mismos. Tienen que presentar ese examen. Y a diferencia de aquí en Colombia, digamos que nosotros lo presentamos, pero no pasa nada si no lo pasas. Un ejemplo, ¿no? O sea, pues si no se pasa, digamos. Allá en Estados Unidos lo tienes que pasar. Si no lo pasas, no puedes ejercer tu profesión. Entonces, había que presentar el examen. Hay un puntaje mínimo para poder, que dicen, sí, con este pasas. Entonces, en algunos estados exigen un poquito más. O sea, digamos un mínimo, exigen ellos otro puntaje. Entonces, uno tiene que estar pendiente de eso. O sea, eso es algo que es común, todos los estados lo van a pedir. Entonces, uno pasa ese examen y también que obviamente es en inglés. O sea, es toda tu profesión, pero en inglés. Piden esos exámenes, todos los requisitos, muchas prácticas. Afortunadamente, pues en la universidad yo tuve muchas prácticas y en el pensión que yo tenía antes de que cambiara, hacía prácticas desde tercer semestre. Entonces yo estaba, por decirlo así, tenía más prácticas que de pronto otros colegas que también habían estudiado en la misma universidad. Entonces, digamos que en ese punto yo creo que es algo que favoreció, porque ellos miran mucho eso, que tengas muchas horas de práctica, que sean supervisadas obviamente, como pues es en toda universidad. Y también y sobre todo horas especificadas en algunas áreas, ¿no? Una vez ya la Office of the Professions te dice, sí, tú tienes aprobado eso,
quiere decir que ya puedes empezar. Y de ahí tienes que hacer un año, o sea, son 9 meses realmente, son 9 meses que haces como un año, como lo que de práctica, es decir, antes de que obtengas tu licencia para ese estado. Entonces es como hacer, es supervisada también, porque tiene que ser por una persona que tenga las credenciales de la ASHA, donde vaya a probar que tú estés, entonces te califican, miran tu progreso y todo eso se envía a la ASHA posteriormente con calificación y todo de cómo fue tu desempeño laboral, ¿no? O sea, si estás preparado o no para eso. Entonces, son 9 meses. A veces te dicen hagámoslo hasta un año como para darle más tiempo porque a veces llega, o sea, son muchos y no solamente muchas personas que van a aplicar y no solamente lo hace, como te digo, no solamente es para el extranjero, es para todo el mundo. Entonces, si lo hacen para todos ellos, pues lo tiene que hacer uno también. Se hace esto con supervisión, se envía todo, eso uno llena ese formulario, lo llena la fonoaudióloga que está calificada por la ASHA, acreditada por ella, y envían todo eso y después te llega tu licencia. Te llega la licencia desde el Estado, o sea, el Estado te llega tu diploma diciendo tienes la certificación con tu número de licencia y con todo. Y para mantener la licencia, que es la diferencia que tenemos aquí en nuestro país, allá se tiene que demostrar que tú sigues estudiando. Entonces son unas unidades, se llaman CEUs, entonces es unidades como de educación continuada. Esa es la traducción o la adaptación, pues, ¿Y tú las que sigues haciendo hace. esas ahorita? ¿Tú las sigues estudiando? Sí, Claro, me sí, yo imagino sigo que haciendo. Uno tiene que, la licencia son por 3 años, ¿me entiendes? Son 3 años vigentes. Y durante esos 3 años tú tienes que demostrar 30 horas. ¿Sí? Entonces uno piensa, no, 30 horas, o sea, el curso de 1 hora me lo da. No, cada curso que tú realizas, o sea, esas unidades de educación continuada tienen un valorcito. Entonces, lo que uno piensa que es 1 hora, no es 1 hora, es menos. Entonces, tienes que hacer mucha capacitación. Yo creo que eso es algo muy positivo. La verdad, es muy positivo porque claro, te obliga a a estar estar actualizado. actualizado y debe ser así porque tienes que demostrar que estás trabajando con práctica basada en la evidencia. Y es que así debe ser. Entonces, y el aprendizaje, pues, increíble. Entonces, tú tienes que demostrar eso. Actualmente yo conservo mi licencia, es más, este año la tengo que renovar, o sea que, y esa renovación hay que pagarla, o sea, nada es gratis. Todo es mucho dinero, sí, pero ese año que uno trabaja, te lo pagan, que es algo, una gran ventaja, porque vemos que, bueno, en Colombia, cuando hacemos, por ejemplo, nuestro ruralito, eso no lo pagan. A otras profesiones sí la pagan, a nosotros no. Bueno, en Estados Unidos sí te la pagan, ¿ya? Te lo pagan y entonces eso es algo que, digamos, es una gran ventaja porque estás recibiendo dinero y no estás trabajando gratis. ¿Sí me entiendes? Porque tú estás trabajando, estás demostrando tu labor. Y bueno, y hay que Comienzan a capacitarse. hablar desde la academia. Exactamente, y estás trabajando, estás demostrando, obviamente uno tiene muchas ventajas, quiero decirles que nosotros, los colombianos, estamos muy bien preparados, los latinoamericanos. Yo tuve la experiencia de estar con colombianas y con argentinas, maravillosas, todas con muy buena experiencia, con muy buen desempeño, entonces siempre, digamos, brillamos porque tenemos un muy buen aprendizaje, tenemos buenas bases, pero también porque pues también está en la parte personal, ¿no? En querer seguir eh, estudiando y también pues cómo trabajamos. Entonces, eso son como los requerimientos. Los tiempos ellos los deciden, o sea, hay tiempos, o sea, te dicen para tal día necesitamos eso, entonces tienes que empezar con muchísimo tiempo de antelación a enviar los papeles, porque si te demoras en enviarlos, pues sí mismo se demoran en revisártelos, ¿no? Por ejemplo, cuando se presenta el examen, que es un examen oficial, tú tienes que enviar una copia de esos resultados a la oficina también, ¿sí? Y esa copia no la mandas tú, la tienes que solicitar a la universidad, que te la hace, que en este caso es la universidad, ay, se me escapa en este momento, bueno, es una de New Jersey, y resulta que tiene un prestigio, pues,
allí tú tienes que llamar, pedir la copia y esa copia pues te genera un valor, tienes que pagar eso y ellos lo mandan, o sea, tiene que ser oficial. No es que yo escaneé y lo mandé y no. O sea, no y no y no. Lo tiene que enviar la propia universidad. Ellos reciben todo eso y cuando te dicen sí, por eso te digo, o sea, tú puedes enviar, o sea, yo por ejemplo, envié todos mis documentos y ya estando en Estados Unidos, me llamaron y me dijeron, necesitamos, y ya tenía todo, pero necesitaba ese otro papel. Entonces ellos te pueden estar diciendo, ahora necesito esto, tal. En este momento se requieren más cosas, se están pidiendo muchas más cosas y para obtener las credenciales de la Hacha también se piden más cosas. Entonces, las credenciales te sirven porque te sirven para trabajar en hospitales, en clínicas, digamos en el área médica, ¿no? Y eh, también si el Estado la solicita, pues toca empezar a trabajar sobre eso, que también requiere que estudies más, que sigas pagando otros requerimientos, bueno, entonces de realmente seguir estudiando y seguir capacitándose para mantenerse, para mantener. Si uno no quiere seguir con la licencia, pues no hay problema, pero si algún día tú quieres seguir ejerciéndola ahora, por ejemplo, con lo de telepráctica, la necesitas para poder Claro, Lola, ejercerlo allí. es una ventaja Entonces empezaron a grandísima. pedir. Entonces eso, bueno, lo de la visa, lo mismo, Dani, uno, esos papeles los hace uno vaya a la visa y si el de la visa dice no, pues entonces no te la dan. Si te dicen sí, pues sí. O sea, eso no depende de la empresa ni de nadie, sino de realmente el consulado allá que cómo te vayan a dar la visa. Y eso es como en general, un poquito largo, pero pues creo Pero que vale la bueno, pena. vale la Ujú. pena. Sí, Sí, claro, vale señor. la pena. A las personas que nos están escuchando, pues igual, o sea, si tienen las ganas, si tienen la disposición, si sienten que deben hacerlo, pues hay que hacerlo, ¿no? Así es, Dani. O sea, uno si quiere luchar por algo que quiere, pues nada es fácil. O sea, tiene su trabajo y creo que pues después viene la recompensa y si uno desea ejercer en otro país, uno tiene que adaptarse a los requerimientos que le piden en otro país. Así como nosotros, nuestro país, cuando viene otro profesional, también le va a exigir. Entonces es simplemente cumplir pues con lo que demanda cada país, ¿no? Bueno, Dani, ¿y a vos qué papeles te tocó hacer o cómo fue tu proceso? Bueno, yo te había hablado ya un poquito de ello, pues nada, a mí me tocó básicamente tener mi pasaporte en el que me iban a poner las visas, llevé algunos papeles al consulado, me pidieron pues básicamente muchos papeles apostillados de acá, entre ellos estaba el registro civil, em, una acta donde constara que yo tuviera como dinero para poder ir al exterior, este, me pidieron los diplomas, las actas de grado apostilladas del Ministerio de Educación para poder sacar la visa después como profesional, ¿sí? Porque uno saca dos visas básicamente. Ya cuando uno tenía eso y también una inscripción que le piden allá, como les decía, como decir, en el Ministerio de Educación de allá, que se llama CENESID. Allá es donde a todos los profesionales, incluso del Ecuador, les piden inscribirse para ya poder tener su título como tal, ¿sí? Pero desde la parte educativa. Ya cuando va uno a ejercer, en esa época me tocó inscribirme en el Ministerio de Educación y hace unos más o menos 4 años, 3 años, tuve que hacer otro registro en algo así como el Retus acá en Colombia, pero allá se llama ACES, entonces donde ahí las personas o los pacientes que quieren saber de ti, meten tu código, tu número de cédula o tu número de pasaporte y ahí tú apareces eh, cómo estás ejerciendo y pues si estás haciéndolo de forma legal. Es básicamente solo eso, ¿sí? Es solo eso. La verdad no es tan complejo como tú lo planteas en Estados Unidos porque allá realmente no te hacen un examen. Validar el título, sí te lo validan. Obviamente, cuando vienes de un país diferente a Colombia, me imagino que también tienen que ver
digamos, las áreas y todo eso, y a veces como que tienen que presentar algunos exámenes, digamos, si vienes si no tienen como las mismas áreas de estudio, o si no tienen las mismas horas de estudio, me imagino, entonces te ponen a hacer un examen, tenía entendido, en ese momento en el que yo presenté los papeles. Sin embargo, como acá, como les digo, ya teníamos un poco más de horas de estudio y de práctica, entonces obviamente ese examen no lo presenté. Es eso, Lola. Eso te puedo contar de cómo yo pude ejercer allá. Y nada, Lola, mira que estaba pensando ahorita en este momento ya en cómo hablar de los consejos. ¿Qué te parece si les damos consejos a las personas para poder eh, que ellos tengan como esa experiencia bonita? Porque uno se enriquece mucho cuando sale del país, eh, sea el país que sea, enriquece mucho un viaje, te enriquece demasiado, y creo que el trabajar en otro país te enriquece aún más. Eh, ¿Qué consejos les podrías dar a partir de tu experiencia, Lola, a nuestros oyentes? Bueno, yo creo que como consejos les podría decir es que tengamos una mente supremamente abierta, ser muy positivos, mente abierta a nivel del respeto hacia la cultura, a la parte lingüística, a todos los aspectos también de respetar el género, las convivencias, las normas, el, el querer aprender de otra persona, el querer aprender de otra cultura, el respetar a la persona con la que estás al frente, el querer aprender de esa persona, de qué detrás de esa, yo siempre digo, detrás de esa cultura, de esa persona está su país, sus costumbres. Entonces tenemos que aprender a respetarlas, a conocerlas para no generar de pronto que nos equivoquemos o u ofendamos a la persona por diferencias que no, por desconocimiento. Entonces es estar abiertos a esa posibilidad de crecimiento, de que nos vamos a encontrar de pronto con días en que vamos a estar un poquito bajos de ánimo porque extrañamos nuestro país, porque extrañamos a nuestras familias. O, entonces esto también nos debe generar impulso y saber que pues está validar de que sí, o sea, nos podemos sentir tristes y que van a haber esos días de pronto un poco tristes, pero también van a haber días muy, muy interesantes, muy positivos. Y es algo importante tener en cuenta de que de pronto podemos encontrarnos con algo de pronto muy como tropiezos en el camino, pero que la vida es eso. La vida es llena de pronto de tropiezos, pero también de que, de que va a haber cosas más positivas adelante. Entonces, no sé si me enredé mucho, pero bueno, el consejo principal es tener una mente abierta, tener respeto hacia dónde vamos y estar presto al aprendizaje en todos los sentidos, ¿no? A todos los sentidos. Al país donde llegues, a hacer lo que vieres, dice mi papá, cuando yo salía de acá, de la casa, y es eso, ¿no? Es ser empáticos con las personas, es saber escuchar, es investigar un poco más del lugar donde vas a ir, de saber qué es lo que está bien dicho, cómo se habla, porque eso también hace parte, ¿no? Porque te tienes que empoderar un poco también de empapar de ese lenguaje y empoderar un poco de esa cultura también para poder saber qué es lo que estás haciendo. No con el ánimo de ser uno más de ellos, sino más bien de untarte un poco de esa cultura, pero también transmitirla tú. Y Sí, Dani. escuchar mucho a las Sí, personas para poder usar un lenguaje que de pronto no sea ofensivo, y que pues saber que si yo estoy allá es porque quiero estar allá, más no porque me toca estar allá. Y que ellos lo sientan así también, porque me gusta estar allá. claro, Dani. Eso, lo que estamos hablando se llama responsabilidad cultural. Y eso es algo que tenemos que aprender y que tenemos que trabajar toda la vida. Es ser responsables, humildemente culturales
es aprender del otro, es respetar las diferencias, porque todos somos diferentes, todos tenemos costumbres diferentes, de acuerdo a las etnias, de acuerdo a las razas, de acuerdo a los lugares donde vayamos, nos vamos a encontrar con diferentes costumbres, con diferentes modos de hablar y tenemos que estar prestos a eso, a ser más responsables a nivel cultural. Y nosotros como fonoaudiólogos tenemos una labor y un compromiso muy grande en ese aspecto, porque nosotros tratamos lenguaje, nosotros tratamos con personas. Comunicación. Entonces nosotros, exacto. Y eso es todo, eso es responsabilidad cultural. Que hay un movimiento grandísimo en este momento sobre eso, entonces es importante que empecemos a investigar sobre eso. ¿Qué es responsabilidad cultural? Un tema también fascinante. Entonces, pues eso es realmente, creo que los consejos que podríamos dar nosotros desde nuestra experiencia, de lo que nosotros hemos vivido. Es un poquito corto lo que compartimos, al parecer, pero queríamos recopilar como lo que algunas personas nos habían pedido. Bueno, ¿y ustedes qué han salido? ¿Cómo es? Porque sabemos que muchas personas quieren hacerlo. Y si quieren hacerlo, háganlo. Anímense a salir. Es una experiencia enriquecedora totalmente. Sí, es salir de nuestra zona de confort y aprender de otras culturas y de otras personas. Y qué maravilloso que es eso. Bueno, Dani, entonces ahora sí, nos despedimos. Fue un rato muy agradable y se nos pasó volando. Aunque el reloj parece que no. El reloj dice que hablamos bastante, pero realmente fue agradable y fue muy delicioso poder compartir todas este rato y estas experiencias que tuvimos de manera un poquito condensada. Así es, Lola. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo, que nos están escuchando. No se olviden de seguirnos en @fonotertulias, en @lolabrito y en @danifonobrain. Escúchenos en nuestros podcasts en Apple, en podcast, en Spotify y en Anchor. Bueno, una feliz jornada para todos. Adiós, Dani. Muy bien. Chao, chao. Nos vemos en un próximo episodio. Somos Lola y Dani, y estamos felices de que nos hayas acompañado en la fonotertulia de hoy. Recuerda suscribirte a nuestros canales y dejar tus comentarios. También escríbenos a fonotertulias@gmail.com. Hasta una próxima oportunidad.